Nos volvemos a encontrar en su programa Una Iglesia para el que no tiene iglesia, para conversar junto al pastor Miguel Ángel Rivera, que nos acompaña como ya es costumbre. Pastor, gusto de compartir con usted nuevamente. Muy bien. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, pues gracias a Dios. Con ganas de entrar ya en otro tema. Vamos a seguir hablando de la serie de estudios de Edificando para Generaciones Futuras. Un tema importante que, bueno, hemos hablado de la familia, del matrimonio, hemos hablado de varias cosas, pero hoy día invirtiendo en la iglesia local. ¿Qué importancia tiene esto? Pablo, en la cultura que nosotros vivimos, tengo la impresión que respondemos tan rápido a lo urgente, eso se transforma como la prioridad, lo urgente. Por otro lado, el trabajo, las actividades de la familia, si estamos criando hijos, yo también crié hijas pequeñas y uno sabe todo lo que implica, muy atento al colegio y todo eso, los eventos, todo lo que involucra mi trabajo, mi relación en una ciudad, que finalmente queda muy poco tiempo para comprometerme en una iglesia local. O sea, casi nada. De hecho, la iglesia queda como en último lugar. Lo segundo que yo observo es que la inversión en la iglesia local de repente no solo es dinero, sino que implica, o se entiende que fuera, ya voy a invertir, yo voy a dar una ofrenda, pero es más que eso, es invertir los talentos, mi presencia, mi compromiso. Es decir, cuando yo soy parte de una iglesia, debería entender que esto involucra mucho beneficio para mí, pero también inversión. Y espero aclararlo durante el estudio. Y lo tercero es que nosotros reducimos mi participación en la iglesia con asistir el domingo, cada 15 días o todos los domingos, una vez al mes. Y ahí yo digo ya. Yo soy parte de esta iglesia. Es tristemente célebre hoy día escuchar gente que dice, ¿y usted pertenece a alguna iglesia? Sí, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy esto. Pero ¿y cuándo fue la última vez que usted fue? Ah, no, en realidad hace un mes, 2 meses, 3 meses. No, este año no he ido. En la Biblia yo veo que hay 3 grandes cosas, principalmente en la visión que Pablo transmite de la iglesia. Y lo primero es que si el Evangelio de Jesucristo va a impactar como impactó al principio, tiene que haber un componente de inversión, de compromiso de los creyentes. Lo segundo, los cristianos fueron conocidos al principio por el amor que ellos tenían. Pero el amor no es como nosotros hoy día definimos amor así muy simplemente. Claro. Es decir, mucha gente deja la iglesia local y dice, no, es que aquí no me aman, es que aquí no me amaron, es que aquí no me ayudaron. Es otra cosa. Y diría yo que el amor implica que yo soy responsable de otra persona. Y lo tercero es que ellos usaban sus dones, sus habilidades, sus talentos para servir al otro. O sea, en el fondo la clave del amor en la iglesia primitiva era el compromiso y la responsabilidad que yo tenía contigo o que tú tienes conmigo. Y si vamos a la Biblia, podemos contextualizarlo allí, sin duda. Sí, claro. Quería compartir con ustedes el pasaje de Romanos, capítulo 12, del versículo 3 y hasta el versículo 16. Si me permites leerlo, dice la Escritura, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad.
bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y este es todo el contexto de la palabra. Yo diría donde podemos basar esta idea de cómo invertir en la iglesia local. Pastor, ¿en qué sentido es responsable cada uno por los demás miembros de una iglesia local? Pablo, el capítulo 12 de Romanos es muy usado, pero los primeros 2 versos, los cuales voy a leer porque los creyentes saben muy bien a qué me voy a referir. Por lo tanto, hermanos, dice, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y porque este es vuestro culto racional, dice la versión 1960. Los 2 primeros versos de Romanos se usan en todas las iglesias. Dice, ¿cierto? No se conformen a este mundo, renueven su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Bueno, el asunto es que hoy día hay una suerte de individualismo tan grande que creemos que la espiritualidad, mi espiritualidad, la tuya y la de todos, se va a desarrollar aislada, es decir, muy individual, de la iglesia local. De tal manera que Pablo parte con estos versos y luego entonces dice claramente que la renovación de mi mente, mi no amoldarme con el mundo y su estructura de vida, empujan a que yo adquiera una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida no se da individualmente, sino que se da dentro de una iglesia local. Ahora, nosotros debemos estar involucrados en esa renovación de la mente. Yo creo que aquí el primer asunto, ¿por qué razón las iglesias o en las iglesias no hay un compromiso mayor de los hermanos con la comunidad, con el prójimo, con el hermano y la hermana? Porque no estudian la Biblia, porque no le dedican tiempo a estar en la palabra de Dios y en la oración. No renuevan su mente de tal manera que ellos piensan como el mundo. Si tú te fijas en la segunda parte de este texto, dice, sopórtense los unos a los otros, no se consideren los únicos que saben y todo lo demás. ¿Por qué razón hay tantos problemas dentro de las iglesias? ¿Por qué hay hermanos que se enojan y se van de las iglesias? Por esto, porque les falta renovar su mente, porque no soportan una sola llamada de atención y se van. Se ofenden, dicen, aquí no me aman, aquí no hay amor, aquí no hay comunidad. Es terrible la ignorancia bíblica, porque la ignorancia bíblica finalmente no es solo conocimiento. Es que no hay una renovación de la mente. Ahora, en la medida que nosotros renovamos la mente, nuestro pensamiento cambia. Nos amoldamos realmente a lo que es. Ahora, si nosotros miramos seriamente esto, cuando tú ves el pasaje, dice la Escritura, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con moderación, según la medida de Dios que se le haya dado a cada una. El punto principal en esto es que debemos servir sinceramente de corazón, que no tenemos que pensar de nosotros con un pensamiento superior al resto, sino que si tú eres un locutor y yo no lo soy, tú no eres superior a mí, tú me necesitas a mí para entrevistarme, pero yo te necesito a ti. De tal manera que esta dependencia mutua hace que yo maduramente te espere a ti, pues tengo que esperarte, tengo que considerarte, tengo que ver cómo tú vas a plantear el programa. Ahora, el gran punto acá es que así como somos esporádicos para estudiar la Biblia, somos también esporádicos para aportar a la iglesia. Y lo digo en esta palabra final, en esta pregunta que tú me haces. Pablo dice, de acuerdo a cada uno en el cuerpo le fue dado un don, y dice, cada uno hágalo, aplíquelo, sírvalo conforme la medida de la fe que le dio. Y por ejemplo dice, el que tiene que dar, dé con generosidad. Perfecto. Tomemos ese ejemplo y lo comparamos con otra cosa. Si yo tengo dinero y el don que Dios me dio fue generosidad, o tengo poco dinero pero tengo recursos, tengo chakra, tengo huerta, tengo habilidad para pintar, y dice, entonces, bueno, si yo tengo el don de generosidad, yo doy generosamente lo que Dios me dio a mí. Vamos a suponer que yo soy pintor. Perfecto. No tengo dinero para darle a los necesitados, o dar a mi iglesia, o dar a mis hermanos, pero tengo mis manos que son hábiles para pintar. ¿Qué tengo que hacer yo? Dar generosamente.
Perfecto. Pareciera que lo económico es muy fácil de entenderlo. Pero ¿y qué pasa con otros? Como por ejemplo los que tienen capacidad para enseñar, los que tienen capacidad para dirigir. Tengo un amigo que es gerente de una empresa. Y resulta que es sorprendente para todos en la iglesia cómo él, siendo gerente de una empresa, también sirve como diácono de la iglesia activamente. Predica, enseña, visita y dice, ¿y a qué hora le alcanza el tiempo a este hombre? Es que él comprendió cabalmente que él tiene el don de dirigir. Por lo tanto, ¿por qué él va a decir, yo teniendo el don de dirigir tengo que estar abriendo la puerta? Sin decir que los que abren la puerta no tienen un don para abrir la puerta. Sin duda. El don el don de compartir, el don de la generosidad, el don de dar amor al prójimo, el don de misericordia. Esas personas, si tú los colocas en la puerta, el don de evangelismo, ¿no? Aunque algunos dicen que es un ministerio, como sea, es dado por el Espíritu. Esa persona puesta en la puerta es una importancia muy grande. Entonces él dice, si Dios me dio el don de dirigir, ¿por qué yo había de ser solo gerente en una empresa y no dirigir en mi iglesia como líder, como diácono, como administrador? ¿Por qué no? Entonces cuando la Biblia dice que yo debo renovar mi mente, y renovando mi mente yo voy a también poder servir libremente y ser generoso en dar para mi iglesia local, no está hablando solo del dinero. Por eso dice, el que enseñe, el que va a dar, que dé con generosidad, el que tiene que dirigir, que lo haga con esmero. Otro gran tema. Hay personas que asumen el liderazgo en la iglesia en algo y no están al frente, hay que andarlos llamando y decir, hermano, acuérdese que hay que hacer esto. Bueno, y su don. ¿Por qué afuera sí? ¿Por qué todo afuera es tan bien? ¿Y por qué dentro de la iglesia no sé si tendré tiempo? Es porque no estamos invirtiendo para la iglesia local. ¿Cuáles son algunas de esas responsabilidades con los demás, pastor? Bueno, el apóstol dice claramente aquí que yo debo dedicarme. Mira, si tú miras el verso 9, dice, el amor debe ser sincero. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Dónde vas a practicar el amor sincero? Y cuando dice, ¿habrá un amor no sincero? No. El amor es uno solo. Sí, amor. La insinceridad no cabe dentro del catálogo de amor. Lo que está diciendo acá sí es que el amor debe ser sincero, es decir, sin esperar nada a cambio. Yo debo barrer, debo ayudar a mis hermanos. Nuestra iglesia, por ejemplo, hay una persona que todos los fines de semana hace llegar al templo un arreglo floral para que esté adornando hoy. Nadie se lo pidió. Ni está diciendo, denme una recompensa por esto. El don se pone en actividad al servicio de los demás. Y todos los demás encontramos lindo. Yo te puedo asegurar que el día que no esté el arreglo floral ahí, la gente dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? El problema es que de una iglesia de 100 personas, 20 parece que sienten el amor sincero. Y los otros 80 solo vienen, se sienten y se van. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando tú lees todo esto, dice, el amor debe ser amor fraternal. Tienen que respetarse mutuamente y tienen que honrarse mutuamente. Pongamos otro ejemplo. Tú entras al templo, te sientas en el asiento que comúnmente yo uso. ¿Cierto? Tú llegas un poco tarde o yo llego tarde, tú llegaste primero, llegaste más temprano, qué sé yo, te sentaste, eres nuevo, sin saber. Y llego yo creyente de años, ¿cierto? Yo 35, 36 años que soy creyente y me paro al lado tuyo y te digo, ¿se puede correr un poquitito porque este es mi asiento? ¡Qué terrible! Y uno dice, ¿es una exageración, pastor? No es exageración. Hay personas que son así, Pablo. Si tú les mueves el templo de lugar, si tú le ocupas la silla que siempre han ocupado, los sacas de todo su centro. De tal manera que aquí dice, hónrense mutuamente. ¿Qué implica honrarse? Honrarse significa que yo te pongo a ti primero que a mí. ¿Verdad? Así es. Yo debo tener preferencia con el otro. Debo contribuir para las necesidades de otro. Si tú me dices a mí, sabes, pastor, yo he escuchado que alguien tiene necesidad,
¿Qué podemos hacer? Perfecto. Lo primero tiene que salir de ti. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú que te sobra? Sería una frase mundana. No es lo que te sobre. ¿Qué tienes tú para honrar a tu hermano? Honrarlo implica que si tú te das cuenta que sus zapatos son siempre los mismos, invierno y verano, él necesita que tú lo honres. La tendencia hoy día del mundo, ¿cuál es? No, es que lo que pasa que ahorre, pues, que trabaje. A veces nosotros no estamos llamados a andar criticando, y más que a veces no estamos llamados a eso. Yo estoy llamado a honrar a mi hermano. Entonces, cuando tú dices, ¿en qué manera? Bueno, acá dice, bendigan a los que los persigan, ayuden a los necesitados, practiquen la hospitalidad. La hospitalidad es un tema muy necesario en la iglesia. Y fíjate que yo observo, pues posiblemente la gente también lo observa en sus propias iglesias, termina el culto del domingo y siempre se saludan unos poquitos. Tú te saludas con él, porque son los que siempre se ven. Pueden irse juntos, comer juntos, vieron fútbol juntos, y el resto, y el hermano que está al frente tuyo, y ese que entró solo sin que nadie lo salude, y salió solo del templo sin que nadie lo salude. Entonces, lo que distingue a la iglesia en la inversión es que yo tengo un don, es como que tú seas locutor y tú no quieras hacer un programa cristiano de tu iglesia. ¿Qué sentido tiene? Le estás dando toda tu energía a otra cosa que no es la iglesia local. Sin duda. ¿En qué sentido cada uno es único, pastor, en la contribución a la iglesia? Porque yo no soy locutor, pues. Tú eres. Entonces tú eres único. Tú eres Pablo, tú eres único, el Espíritu te dotó de amor, de oportunidad y de fraternidad. Fíjate que cuando nosotros vimos el tema del trabajo, si tú te recuerdas, vimos en Efesios que decía, Dios preparó todas las buenas obras para que andemos de antemano en ellas. Cuando tú llegaste a la iglesia local y te insertaste en ella, tú eres único. No hay otra persona que pueda hacer esa partecita del reino sino tú. Eso es lo único. Antes de irnos a la pausa, quiero dejar esta pregunta. ¿Cuán intensos debemos ser en el uso de nuestros dones y ministerios dentro de la iglesia? Lo respondemos luego de este corte, aquí en Una Iglesia para el que no tiene iglesia. Antes de irnos a la pausa comercial, dejamos cursada una pregunta al pastor Miguel Ángel Rivera. ¿Cuán intensos debemos ser en el uso de nuestros dones que veníamos hablando y los ministerios dentro de la iglesia local? Pablo, a mí me parece que tres cosas destacan en esta pregunta. ¿Cuán intensos? En Colombia se usa esa palabra. Intenso es muy concentrado, ¿no? Un café intenso es aroma a café, está todo condensado ahí. Yo creo que lo primero es que nosotros nos debemos comprometer con la familia. La iglesia es una familia, pero no en el concepto de familia que tenemos hoy día, donde somos familia, comemos juntos, el viernes una fiesta, todos reunidos. No, ser familia implica que lo que yo vivo afecta a todos y me influye de parte de todos. A mí me parece que la gente hoy día no está necesitando a Dios. A mayor adversidad, más búsqueda de Dios. De repente lo que sucede es que las personas, así me lo han dicho varios, a quienes escuchan los programas y me comparten ideas, pareciera que hoy día el problema está con la iglesia, con la comunidad de personas. En la medida que la comunidad de personas entienda que es una familia o ser miembro de una familia implica mi responsabilidad, mi disciplina, mi conocimiento y mi servicio a los demás, yo voy a estar dentro de una comunidad estable. Lo segundo es que el amor debe ser fraternal, no solo por una persona, sino que yo debo dedicarme a todas las personas. Y esto no es deber del pastor nomás. Debe haber un amor fraternal, y así lo manda Pablo aquí. Dice, por favor, el amor de ustedes debe ser sincero, fraterno, unos a los otros. Yo creo que aquí, en la frase unos a los otros, es algo que la iglesia contemporánea del siglo XXI le ha costado mucho permanecer. Es una frase que se repite mucho en la Biblia. Mucho, unos más a de otros. 30 veces en el Nuevo Testamento. Unos a otros. Entonces debemos dedicarnos a mostrar. Es decir, no es solo cuando me piden, sino que yo debo mostrar. Por ejemplo, en un hogar, el esposo hacia los miembros de la familia
la esposa hacia los miembros de la familia, los hijos hacia los miembros de la familia. Es decir, si un hijo dice, tienes que lavar la loza. ¿Y por qué? Ayer me tocó, por ejemplo. ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué mi hermana no? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿por qué razón hay que lavar la loza a un hijo? ¿Por qué razón el esposo o la esposa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos dentro de la familia? Por amor al otro. Es decir, ¿cuál es la razón por la que tienes que lavar la loza otra vez? Por amor a los demás. Por amor a los que estamos dentro de la casa. ¿Por qué me recuerdo cuando no teníamos o teníamos un sistema de calefacción, ¿cómo se llama? Por serpentín, ¿no? Con la cocina a leña. Mis hijas se levantaban a las 7 de la mañana, yo me levantaba un cuarto para las 6, hacía fuego, con mucha intensidad, para usar la palabra, para que calentara rápido, Sí, claro. para que el serpentín acumulara agua caliente. Ellas se levantaban 7 o 7 y cuarto, siempre los niños van remoldeando un poco. Entonces, ¿qué pasaba, Pablo? Que cuando a las 7 y cuarto se levantaban para ir al baño, ya había calor en el hogar y había agua caliente en los ductos para que pudiesen ocupar. Entonces, ¿por qué hacía esa intensidad de fuego para que hubiera? ¿Por qué me levantaba 45 o 1 hora 15 antes? Por amor fraternal. Bueno, soy su padre. En la iglesia es lo mismo. O sea, si un culto va a empezar a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana y hay un tiempo de mucho frío, 0 grados, y la iglesia tiene una estufa a leña, ¿qué hermano está pensando, me voy a levantar temprano para ir a encender el fuego por mis hermanos? Hoy día eso no se ve, hermano querido. Pues siempre son los mismos, un grupito muy pequeño. Y el resto, esta es una tirada de oreja firme a cada creyente. Si yo estoy invirtiendo en mi iglesia local, yo creo que lo tercero es que hay que ser diligente. Dice la Escritura claramente que nosotros tenemos que hacer lo que hagamos, tenemos que hacerlo con fervor. Verso 11. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Imagínate tú, qué lindos son los cultos avivados, ¿cierto? La gente alaba al Señor, levanta las manos, llora, fervoroso en el Espíritu. Hay mucha alabanza. Pero a la hora de dar una ofrenda para un hermano, irlo a ver a su casa, se le acabó el Espíritu. Se le acabó. Cuando es hora de venir a hacer aseo al templo, se le acabó. Es lindo estar adorando al Señor en el Espíritu, en el templo, en el culto, donde todos me ven. Pero cuando me toca hacer algo que nadie me ve, yo nunca voy a olvidar una dama muy elegante, de mucha prestancia, muy trabajadora. Tuvimos una conferencia, una de las tantas cosas que hemos tenido en la iglesia. Tuvimos una conferencia grande un fin de semana, más de 200 personas, solo desde fuera, sin contar los de dentro. Y esta dama me vino a presentar y me dijo, pastor, yo quiero ayudar. ¿Sabe dónde quiero ayudar, pastor? Quiero mantener el baño. Nosotros en el primer piso de nuestro edificio tenemos 8, 9, 10, 11, 12 baños. Y ella se ofreció para estar en eso. Consiguió papel higiénico, creo que lo puso ella misma, los cloros, los elementos para limpiar. Yo creo que el lugar donde nadie quiere estar. Y ella estuvo ahí. Los 3 días de conferencia estuvo ahí. Otra jovencita se ofreció para la custodia de los bolsos y las maletas. Trabajó haciendo unas tarjetitas con número, con verso bíblico. Eso, Pablo, es lo que transforma la vida de una persona en comunidad. Eso transforma. Porque eso es vivir amor fraternal intenso. Es importante. Pero ¿cuáles son las implicancias de estos mandatos para nuestro nivel de compromiso dentro de la iglesia, pastor? Mira, Pablo, nosotros nos llamamos hermanos y hermanas, ¿correcto? Muy bien. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el aposento alto tomando la cena, Él antes de eso oró en Juan 17 y dice, para que todos sean uno y el mundo sepa que tú me enviaste, que se amen unos a otros. El malentendido que ha habido es que mi adoración a Dios es ir al culto semanal, sentarme en el templo, dar mi ofrenda, que en algunos casos no es tan abundante, y
tratar de portarme bien durante toda la semana. Ser miembro de la iglesia local, ser parte de una iglesia, no es solo compromiso a que mi vida ande más o menos derecha y venir al culto. Lo que está pasando hoy día es que el 20% de las personas que están en una iglesia son las que llevan la iglesia adelante. El resto, el 80%, viene el domingo, se sientan y se van. Y están esperando que los visites, están esperando que el culto los mantenga vivos. Si el culto estuvo más o menos, salen para afuera diciendo, pucha, el culto no estuvo muy bueno hoy día. Sí. ¿Y por qué no vienen a hacer el culto, pues? ¿Por qué no vienen ellos a dirigir, a predicar, a exhortar, a venir a orar antes para que la iglesia? Entonces, el gran cambio, ser parte de una iglesia, es un asunto mucho más profundo. La familia, mi familia, no la construyes tú. La familia Rivera Palma la construyo yo, Miguel Rivera, mi esposa, Ivonne Palma, y mis hijas, que son Rivera Palma. No puede venir Farfal, Pablo Farfal, a decirme cómo ser yo, familia. En la iglesia nosotros tenemos que aprender a ser hermanos y hermanas. Ahora, el texto bíblico dice que yo debo ser solidario, hospedador, no pagar mal por mal, y ninguna cosa, pero estoy obligado a cumplir las responsabilidades compartidas, integrarme. Mira, voy a poner este ejemplo, o lo voy a poner al final, pero si yo asumo la responsabilidad, yo tengo mis dones, son mi ofrenda a mi iglesia. Si tengo mi dinero, es mi ofrenda a la iglesia. Si tengo mis talentos y habilidades manuales, es mi ofrenda a la iglesia. Yo debo entender que soy hermano y hermana de ti. Tú me necesitas, yo debo servirte. Al costo que sea, en el tiempo que sea. Yo por amor debo hacerlo. Y tú conmigo y así todos juntos. Es un tema que de verdad nos deja meditando, nos deja la inquietud de nuestro corazón de poder analizarlos, pastor. Si es que estamos haciendo las cosas bien, si es que estamos avanzando conforme a lo que la Biblia y este texto también nos señala. Cuando el texto dice, alégrense con los que están alegres, verso 14, bendigan a los que os maldicen, lloren con los que lloran, aquí yo quisiera dar el último consejo. ¿Sabes, Pablo? A veces hay personas, lo he visto a través de los años, personas que se aíslan de la iglesia, son individualistas, en cierto modo egoístas. Sirven a la iglesia cuando la posición que me van a dar permite que yo brille, me vean. Por otro lado, este aislamiento, voy a hacerlo gráficamente. Estamos en la iglesia, termina el culto, tú estás al lado mío, pero qué sé yo, entonces yo me digo, chao, listo. Eso es todo. O sea, casi ese es el único contacto que tengo contigo como hermano. Sí. Pero a mí no se me pasa por la mente que yo te invite a almorzar a mi casa. Hospitalidad. ¿Cierto? Oremos por el hermano tanto que está así, oremos y oramos por el hermano, pero nadie se le ocurre salir del culto y decir, yo voy a ir a ver al hermano. ¿Le faltará dinero para un medicamento? ¿Te das cuenta el gran cambio? Entonces, cuando decimos lloren con los que lloren, claro, ¿sabes cuándo este texto se hace real? Cuando yo, egoísta, egocentrista, pensando en mí mismo, descomprometido con mi hermano, cuando a mí me toca el cuarto de hora, a mí. Ahora mírenme a mí, yo soy el que estoy mal. Hey, aquí estoy, soy invisible. Claro, fuiste invisible durante todo el tiempo. Nunca ayudaste a nadie. Pero es que yo dirigí al culto, yo prediqué, yo canté, yo toqué, yo fui líder, qué sé yo, las explicaciones que podemos dar. Pero en el fondo muchas veces nosotros no servimos al Señor, nos servimos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y eso decepciona a la gente que va a una iglesia. Ve a un hermano y adelante, haciendo todo bien, pero y después fuera, ¿te das cuenta? Entonces hay un cambio. Cuando a ti te toca, tú nunca te comprometes con nadie, pero cuando a ti te toca llorar, tú criticas a la iglesia diciendo, pero en la iglesia nadie me acompañó, nadie me visitó, porque nadie se preocupó de mí. La pregunta es, ¿lo hiciste tú antes que te tocara a ti el momento? Porque a todos nos va a tocar. Sin duda. Entonces, Pablo, el amor debe ser visible, la unidad de los creyentes será visible y la gente sin Cristo va a querer esa iglesia. No somos perfectos.
Pero para eso hay que renovar la mente. Por eso cada vez que nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, lean Romanos 12, no se queden los primeros 2 versos, sino que lean todos los demás. Yo voy a poder renovar mi mente, pero yo debo estar activo en la iglesia local. Esto es inversión. Invertir en la iglesia local no es solo dar mi dinero una vez al mes. Invertir en la iglesia local es entregarme todo por la iglesia. Invertir en el reino. Poner mis ahorros en el banco celestial. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todo lo que yo soy. Esto que tú haces, Pablo, es inversión para el reino de Dios. Y Dios te va a abrir las puertas. Yo creo que ya te las ha abierto. Así es. Sin duda, ya lo hemos comenzado a notar. Invirtiendo en la iglesia local, este estudio dentro de la serie de estudios Edificando para Generaciones Futuras. No podemos despedir nuestro programa sin orar, motivar a aquellos hermanos que han estado trabajando por siempre y los vemos trabajar aquí, allá en distintas congregaciones, pero también motivar a aquellos que se han visto ahí sentados sin activar. Sí, y no es una crítica, sino que es una motivación. Exacto. Ellos deben renovar su mente, deben invertir su tiempo y su fuerza y sus talentos en la iglesia local, para que el evangelio se extienda. Así Esa es la raíz. Oramos. Padre, te pedimos Gracias, por la Señor. iglesia local, Amén. por cada iglesia local, Sí, Señor. por cada creyente, por cada hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo y se ha transformado en hijo tuyo y por lo tanto hermanos los unos de los otros. Te ruego que si hay algún hermano que está detenido en su casa, algún hermano que dice, es que de mí no se preocuparon, que reflexione, que piense. ¿Cuánto de su vida también fue una vida de un hermano que se entregó por otros? A veces, Señor, no tenemos esa precaución. Guardamos nuestros dones y talentos, nuestras habilidades para nosotros mismos. Las gastamos en las cosas que no convienen. Pido, Señor, que sean iluminados los ojos del entendimiento de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Junto al pastor Miguel Ángel Rivera nos vamos a encontrar en otro programa sin duda para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, Pablo. Siga en nuestro programa Una Iglesia para el que no tiene iglesia.